Ellen Greenberg era una maestra de primer grado y amaba su trabajo y su vida. Había conocido al hombre perfecto y estaban comprometidos. Pero en enero de 2011 todo eso cambiaría. Una tormenta invernal forzó a Ellen a irse temprano del trabajo y volver a su hogar. Cerca de las 17:00 horas de ese día ocurrió una terrible tragedia. Cuando el prometido de Ellen regresó del gimnasio, la encontró en el suelo de la cocina, completamente irresponsiva. Cuando los socorristas e investigadores llegaron solo 7 minutos después, anunciaron que no había nada que pudieran hacer. Lo loco es que, según los detectives, Ellen había sido herida más de 20 veces, y muchas de estas lesiones estaban en su espalda, sugiriendo claramente que Ellen había sido emboscada mientras su prometido estaba ausente. Pero después de una investigación relativamente breve, la policía determinó que Ellen se había hecho esto a sí misma. Ellen Greenberg tenía solo 21 años en 2011. Había vivido gran parte de su vida adulta en Filadelfia, pero era originario de Harrisburg. Ellen enseñaba a alumnos de primer grado en la Academia Juniata de Filadelfia. Aunque la escuela se etiqueta como una academia, lo que en mi área implica que es un lugar sofisticado y decente, la realidad es que parece ser promedio en el mejor de los casos. Con 20% y 39% respectivamente, realmente no es la mejor escuela del mundo. En general, se clasifica en las calificaciones medias a bajas comparada con otras escuelas del área, pero Ellen nunca permitió que eso la desalentara. Esto solo significaba que sus estudiantes la necesitaban más que nunca. Ellen parecía muy feliz con su trabajo en la escuela y amaba profundamente a todos sus estudiantes. Al menos, eso parecía desde afuera. En el fondo, Ellen, llamada Ellie por su familia, había estado luchando con gran severidad. No sabemos específicamente qué llevó a todo esto, pero sus padres sabían que ella había estado lidiando con una ansiedad bastante seria durante bastante tiempo. Dado que Ellie vivía en una zona poco deseable, es posible que el crimen y la imprevisibilidad de la ciudad la llevaran al límite. Es posible que ella haya tenido dificultades con sus alumnos en la escuela. Hay tanto que es incierto y tanto que no sabemos sobre su vida privada. Pero lo que sí sabemos es que Ellie llamó a sus padres solo un par de semanas antes de que se desarrollara el crimen y anunció que quería renunciar a su trabajo y, en sus palabras, volver a casa. Sus padres fueron muy comprensivos con las luchas de Ellie. La recibieron abiertamente en su casa, pero le pidieron que buscara ayuda profesional para su ansiedad si decidía hacerlo. Cuando la presionaron sobre qué le molestaba, todo lo que Ellie reveló fue que el estrés de planificar una boda estaba sacando lo peor de ella. Su boda estaba planeada para agosto, a unos 7 meses. Reveló que su trabajo como maestra había estado muy ocupado últimamente y comenzaba a estresarla. Planeó su boda por semanas y envió las tarjetas de reserva a la fecha apenas 4 días antes de la tragedia. Si bien todas estas quejas son ciertamente comprensibles, ninguna de ellas debería haber sido suficiente motivo para que Ellie hiciera lo que la policía afirma que hizo, que fue quitarse la vida. Según el padre de Ellie, cuando habló con ella por teléfono en enero de 2011, sintió que algo estaba un poco mal con Ellie. Afirma que su personalidad había cambiado y no sonaba como su típico yo alegre y despreocupado. Ellie se había estado quejando de que el estrés laboral la afectaba y sentía que podría estar quedándose atrás. Pero cuando la maestra, que finalmente se hizo cargo de la clase de Ellie, revisó sus libros y la organización general, dijo que todo parecía perfecto. Ellie parecía estar al tanto de todo y hacía un excelente trabajo con su clase. Tras descubrir esto, muchos se cuestionaron si Ellie había sido completamente honesta con sus padres. ¿Realmente su trabajo era el problema aquí o había algo más sucediendo de lo que ella no quería que su familia supiera? Ellie finalmente cedió a los deseos de sus padres y aceptó buscar ayuda profesional para su ansiedad. Este profesional parece haber estado charlando extensamente con Ellie durante varias semanas, con los dos reuniéndose en al menos 3 ocasiones separadas hasta donde pude confirmar, pero es posible que se hayan estado reuniendo durante mucho más tiempo que esto. Su médico dice que en ningún momento durante ninguna de sus conversaciones Ellie dio alguna indicación de que quisiera quitarse la vida. Era una joven perfectamente sana, que simplemente estaba abrumada por varios estresores que habían aparecido de repente en su vida.
Al final, el médico le ofreció a Ellie un par de medicamentos para ayudarla a dormir y a relajarse, para que pudiera tener la cabeza despejada e intentar resolver lo que fuera que la estuviera molestando. Aunque buscar ayuda debió ser el inicio de un nuevo comienzo para Ellie, desafortunadamente no lo fue. De hecho, fue todo lo contrario. Si acaso, simplemente marcó el comienzo del fin. Era el 26 de enero, 2011. Una fuerte tormenta de invierno azotaba la zona, y las escuelas temían que los autobuses no pudieran completar sus recorridos antes de que las carreteras se cubrieran de nieve y hielo. Como resultado, ese día se suspendieron las clases temprano y todos los niños fueron enviados a casa al inicio de la tarde. Los maestros seguirían poco después. Después de salir de la escuela, Ellie se dirigió a una gasolinera cercana y llenó su coche con gasolina antes de regresar a su apartamento, que compartía con su prometido, Sam Goldberg. Sam, un productor de televisión local, y Ellie se habían conocido hace unos 3 años. A todas luces, la relación entre Ellie y Sam iba muy bien. Poco después de que Ellie regresó a casa de la escuela ese día, Sam anunció que iba a ir al gimnasio cercano, que aún estaba abierto a pesar de la tormenta. Salió de su apartamento cerca de las 4:45 p.m. ese día, despidiéndose de Ellie sin más pensamiento. Estuvo en el gimnasio unos 30 minutos antes de volver a casa. Al volver, trató de abrir la puerta de su apartamento, pero estaba atascada. Sam notó que alguien había cerrado la puerta del apartamento desde adentro. Intentó repetidamente abrir la puerta, pero no pudo. Frustrado, le envió mensajes a Ellie para que abriera la puerta. Ellie no respondió. Le envió mensajes una y otra vez. Esto ocurrió durante aproximadamente 1 hora. Los mensajes de él se volvieron más frenéticos y se frustró tanto por la falta de respuesta de Ellie que pidió a seguridad del edificio abrir la puerta, pero se negaron, alegando que era poco ético y contra la política. Sam, sin desanimarse, regresó al apartamento y rompió el cerrojo que mantenía la puerta cerrada. Cuando la puerta se abrió de golpe, la ira de Sam se transformó en terror puro. Al asomarse al apartamento, vio a Ellie desplomada en el suelo de la cocina. Estaba cubierta de charcos de evidencia, al igual que el suelo circundante. Sam llamó de inmediato a la policía y explicó la situación. Le ordenaron iniciar la reanimación cardiopulmonar para mantener viva a Ellie hasta la llegada de los rescatistas, pero entonces vio el cuchillo. Posteriormente, el socorrista indicó a Sam que no realizara la reanimación cardiopulmonar y aguardara la llegada de los primeros respondientes. Los paramédicos llegaron en un par de minutos, pero rápidamente se determinó que Ellie ya no estaba. Fue declarada fallecida a las 6:40 p.m., menos de 2 horas después de que Sam habló con ella por última vez. La gran pregunta aquí es, ¿quién podría haber hecho esto a Ellie? Después de todo, la puerta no solo estaba cerrada con llave, sino también asegurada desde el interior. Entonces, ¿quién pudo ser el responsable? Bueno, si se cree en los investigadores, Ellie. Una vez que los detectives entraron al apartamento, notaron inmediatamente que no había señales de entrada forzada, aparte del cerrojo roto por el que Sam había irrumpido para acceder al apartamento. Durante el registro policial del apartamento, no había indicios de que nada fuera de la cocina hubiera sido alterado. Evidentemente, el crimen ocurrió de principio a fin en la cocina. De hecho, ni siquiera parece que Elliot haya caminado por la cocina. Todas las pruebas se recogieron en una pequeña esquina de la cocina, donde Ellie se había desplomado junto a unos gabinetes. Un tazón de arándanos frescos y una naranja pelada se encontraron en la encimera. Parecía que Ellie podría haberse preparado un aperitivo o estaba a punto de cenar, pero fue emboscada por detrás. Pero los detectives rechazan esta idea. Cuando llegó un médico forense, se determinó que Ellie había fallecido a causa de un total de 20 heridas individuales. Cada herida se infectó con el mismo cuchillo, que aún estaba en la cocina. Se encontraron 10 heridas en la cabeza, espalda y cuello de la víctima. También tenía un corte serio en la parte superior y trasera de su cabeza, pero el golpe fatal fue en su pecho. Lo que es increíble es que no importa cuánto investigó la policía la escena del crimen, no pudieron encontrar ni una sola pizca de evidencia que sugiriera que alguien más había estado dentro del apartamento ese día. No había huellas de zapatos, ni señales de entrada forzada o ventanas abiertas, nada. Entonces, ¿cómo había entrado alguien? Había quitado la vida de Ellie y luego había huido sin dejar ni una pizca de evidencia detrás.
Los investigadores examinaron el arma en busca de evidencia. No encontraron huellas dactilares ni ácido desoxirribonucleico aparte del de Ellie. También empezaron a inspeccionar los muros externos de la vivienda. Observaron que la casa tenía un gran balcón, pero ninguna de la nieve que había caído en él había sido perturbada. Tampoco había evidencia de que alguien hubiera entrado a la casa después de estar en la nieve. No había marcas húmedas ni nada similar en el suelo. No había nada. Esto llevó a la policía a una conclusión seriamente peligrosa, pero honestamente comprensible, de que Ellie se había quitado la vida. La policía contactó al equipo de seguridad del apartamento, esperando que tuvieran imágenes de circuito cerrado de televisión de alguien ese día. Los apartamentos tenían cámaras en el vestíbulo principal, pero no en los pasillos, probablemente por privacidad. Tras examinar las grabaciones, la policía no halló pruebas de individuos no identificables. Al hablar con los vecinos, los investigadores recordaron que ninguno de los residentes cercanos escuchó algo inusual ese día, aparte de Sam golpeando y gritando repetidamente en la puerta tratando de entrar. El sargento Tim Cooney recordó la investigación y dijo que todo el crimen se desarrolló en el mismo lugar donde encontraron a Ellie, en la esquina de los gabinetes de la cocina. Dijo que el resto del apartamento no tenía nada destacable. No se encontró más evidencia fuera de lo que se recogió de la cocina. Al hablar sobre el caso, el detective Cooney explicó que el caso no se consideró un homicidio por varias razones. Lo más obvio fue la falta de cualquier otra evidencia que sugiriera tal cosa. Pero también recordó el estado de Sam, el hecho de que nunca abandonó la escena del incidente durante toda esa noche, así como el hecho de que Sam fue extremadamente cooperativo durante toda la investigación. Digo esto porque, naturalmente, la policía siempre sospecha del cónyuge o pareja, especialmente considerando que Sam era la única otra persona con llave del apartamento aparte del personal de seguridad. Pero la coartada de Sam se comprobó y no había razón para creer que estuviera involucrado en el crimen. Recuerdo haber leído un informe que afirmaba que se encontró evidencia en la laptop de Ellie, alegando que ella había estado buscando detalles sobre cómo quitarse la vida. Pero por lo que puedo decir, el informe era falso. Todos los demás informes que he encontrado afirman que no se encontró nada en su laptop o en su historial de búsqueda, pero sí aclaran que la policía revisó su laptop solo para estar seguros. Ahora, en este punto, podrías estar pensando, está bien, buena historia. Ellie estaba más deprimida de lo que aparentaba y finalmente se quitó la vida. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no exactamente, y de hecho, en absoluto, porque pronto llegaron los resultados de la autopsia de Ellie, y lo que revelaron arrojaría el caso en una luz completamente diferente. Un día después del fallecimiento de Ellie, el médico forense local inició la autopsia. Empezó a buscar heridas en su cuerpo. Cuando encontraba una, las etiquetaba con una letra, obviamente comenzando con la letra A. Cuando terminó, llegó hasta la letra T. Notó que Ellie tenía un total de 8 heridas solo en su pecho. Las lesiones variaban entre un par de centímetros hasta más de 10 centímetros de longitud. Ahora, ciertamente podría entender cómo alguien podría haber hecho algo así para intentar quitarse la vida. Admitiré que hay formas más fáciles de hacer esto, pero no conocemos el estado mental de Ellie en ese momento, por lo que esto podría haber sido una opción razonable para ella. ¿Pero qué hay de las 10 heridas halladas en su espalda? ¿Cómo diablos una persona pequeña como Ellie habría podido golpearse en la espalda con tanta fuerza tremenda? Aún peor, ¿cómo podría haber hecho esto y aún lograr infligir los últimos 10 golpes en el frente de su cuerpo? Después de todo, un experto echó un vistazo a los resultados de esta investigación y explicó que las heridas en su espalda parecían haber ocurrido primero. Pero ella habría estado en un dolor tan insoportable que habría quedado inconsciente o incluso paralizada. Esto se debe a que las heridas en su cuello cortaron por completo gran parte de su sistema nervioso. No hay forma lógica de que Ellie se haya hecho esto a sí misma. El examinador halló 11 moretones en su cuerpo, en distintas etapas de curación. Esto parece sugerir que Ellie pudo haber estado en algún tipo de pelea en los días previos a su fallecimiento, aunque hay que admitir que también era maestra de escuela primaria. Los alumnos de primer grado son muy inquietos, por lo que muchos de estos moretones pueden ser resultado de su vida cotidiana como maestra, sin tener certeza de ello. He visto a varias personas sugerir que estos moretones prueban que Sam pudo haber sido abusivo, y esto podría haber llevado al cambio repentino en la personalidad de Ellie, así como a su repentino inicio de ansiedad. Pero la policía no encontró ninguna evidencia que respalde esta teoría, y yo tampoco encontré ninguna razón para creer esto.
Los moretones ciertamente son sospechosos, eso es obvio, pero eso no significa que Sam estuviera involucrado de alguna manera. Al final de todo, el médico forense evaluó las opciones y catalogó el caso de Ellie como un homicidio. Pero eso no es el final, porque tan pronto como el caso de Ellie fue entregado a la unidad de homicidios, se actualizó una vez más. Esta vez, la unidad de homicidios rechazó la idea de que su caso se catalogara como tal y volvieron a afirmar que Ellie se había hecho esto a sí misma. Afirmaron que creían que esto era cierto después de que Ellie obviamente había estado luchando con su salud mental, así como el hecho de que literalmente no se encontró nada en el lugar del crimen. Cuando los investigadores finalmente hablaron con la amiga más cercana de Ellie, Debbie, ella reveló información que realmente no ayudó a esta decisión. Debbie explicó que en las semanas previas al fallecimiento de Ellie se había vuelto increíblemente reservada y no quería hablar de casi nada. Cuando Debbie insistió sobre esto, Ellie se cerraba y se negaba a revelar lo que la estaba molestando. Debbie dice que si le preguntaba algo, habría una larga pausa seguida de Ellie diciendo, "No quiero hablar de eso". Trabajó junto a Ellie en la escuela y dice que mientras trabajaba, Ellie no parecía más estresada que ninguno de los otros profesores. Pensaba que lo que estuviera ocurriendo no tenía relación con el trabajo. El padre de Ellie dice que a pesar de los signos obvios de ansiedad de Ellie, ella nunca se quejó de nada ni de nadie en particular fuera de sus planes de boda. Cuando los investigadores hablaron con la psiquiatra de Ellie, ella reveló que Ellie tampoco se quejó de nadie. Ella explicó específicamente que Ellie nunca se quejó de su relación con Sam, lo que, en esencia, descarta completamente a Sam como involucrado en esto. Su psiquiatra incluso recordó que cuando hablaba de Sam, Ellie comenzaba a sonreír. La familia de Ellie, bastante obviamente, no cree en la idea de que Ellie se quitó la vida. Ellos creen firmemente que le robaron la vida. Han contratado a varios detectives por su cuenta, y uno de estos detectives describió la escena del crimen como un supuesto ataque relámpago, que es esencialmente un ataque que se lleva a cabo increíblemente rápido, y ciertamente explicaría la cantidad de heridas de Ellie, así como la variada gravedad de las mismas. Sin embargo, los investigadores no se desalentaron. Al final, la familia de Ellie llevó el caso a la corte y exigió que se reexaminara como un homicidio. Todo esto ocurrió en septiembre de 2023, hace solo unas semanas al momento de hacer este video. Pero en una votación de 2-1 se rechazó el caso. La muerte de Ellie todavía se registra como si ella misma la hubiera llevado a cabo. Ahora, suelo ser bastante rápido para criticar a los investigadores en casos como este, pero si nos detenemos un momento, tenemos que preguntarnos, ¿qué otra opción tienen los oficiales? Deberían seguir investigando el caso y buscando pistas. Pero tal como está el caso, simplemente no hay evidencia que apunte a que alguien más estuvo en ese apartamento ese día. Las únicas entradas eran la puerta principal y el balcón, ubicado en el 6º piso del edificio. La puerta principal estaba cerrada con pestillo desde el interior, y el balcón estaba cubierto de innumerables pulgadas de nieve, todo lo cual no había sido perturbado. Para ser claro, no estoy defendiendo ni por un segundo la creencia de que Ellie hizo esto por sí misma. Pero en términos de una simple investigación en blanco y negro, ¿qué otra opción tienen los investigadores? Odio esto tanto para Ellie y su familia. Desde entonces, Sam ha seguido con su vida, ahora está casado y es padre de 2 niños pequeños. Pero para la familia de Ellie, el dolor nunca se detiene. Anunciaron que seguirán luchando por la justicia y agradezco su fortaleza para hacerlo. Al final, algo le pasó a Ellie ese día, y yo no creo que estuviera sola en el apartamento. Todo lo que podemos hacer es esperar que en algún momento se disponga de más información y los investigadores finalmente puedan resolver este caso correctamente. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si quieres ver más documentales de crímenes reales como este, asegúrate de darle a ese botón de me gusta y suscríbete si quieres ayudar a apoyar el canal. La mejor manera de hacerlo es simplemente dejando un comentario abajo, cualquier comentario. Ayuda mucho más al canal de lo que te puedas imaginar. Si quieres ayudar económicamente, puedes hacerlo haciendo clic en el botón azul de unirse que está abajo o comprando una taza de historias de crímenes reales como la que ves en el escritorio detrás de mí en TyNotes.com. Pero con eso, mi nombre es TyNotes y los veré chicos en el próximo video. Tú.